Hola, un saludo muy grande a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que siempre que subimos un material, pues ustedes lo asisten, lo comparten y ciertamente permiten que a través de esa actitud el canal pueda crecer, que es un canal personal, como insisto siempre. La aspiración es siempre crecer, siempre estar más visible, entonces por eso es muy importante todos los likes que ustedes nos dan. No hemos podido subir material de la manera que hubiéramos querido por temas de trabajo. La situación en el país está difícil. Me ha tomado mucho tiempo levantar un proyecto que posiblemente pueda darles buenas noticias en los próximos días. Pero como les digo, la situación es muy difícil. Los contenidos que uno propone son objeto de censuras y eso claramente se puede ver en estas plataformas. Qué cantidad de censura que existe en este canal y en otras redes sociales en donde no puedes pronunciar palabras o no puedes elaborar contenidos porque simplemente los ponen bajo teorías conspirativas y ahí se acabó todo. De hecho, en el programa de hoy, y dado que la conversación más recurrente en una reunión de cualquier tipo es la gran pregunta, ¿por quién vas a votar? Pues mucha gente está eligiendo por un candidato y muy pocos están optando por un voto más resistente, por llamarle de alguna manera. Particularmente yo debo decirles de la manera más sincera que yo voy a votar nulo, dado que el panorama de estos políticos y de todos los que van a venir en adelante es que no van a cambiar la situación, porque la política lo que hace es perpetuar el equívoco, es perpetuar la inestabilidad social y sobre todo obedecer los dictámenes que vienen de las élites globalistas que continuamente estamos evidenciando en este canal. Y estos candidatos no son lo contrario, mantienen el status quo aun cuando aparentemente podrían comunicar lo contrario. ¿Por quién votar entonces? Antes de desarrollar el contenido de este día, solamente quiero poner en contexto al actual presidente. Un presidente que parecía que por su supuesta fe podría hacer la diferencia, pero ya vieron ustedes que ha sido una gran decepción, porque él en sí es una gran decepción. Y como no quiero recorrer todo los antecedentes de este señor, solamente me quiero quedar con dos temas que evidencian que al ser un político, un presidente de un país pequeño, pues se arrodilla ante los dictámenes del régimen globalista imperante. Ustedes saben que en este momento, o hace poco, el presidente Lasso estuvo en unas reuniones en Europa con miembros de esta élite devoradora del mundo que está impulsando la Agenda 2030. Él literalmente bajándose los pantalones, literalmente recurriendo casi a un pedido de favor para el país, pero sobre todo para las élites. Esta gira de Lasso, insisto que es una petición arrodillada para dejar sentadas algunas bases, entre comillas, diplomáticas. Recorre Madrid, Bruselas y Nueva York y sobre todo realizará o está realizando gestiones para lograr eliminar este requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. El discurso de Lasso siempre habla de que la gira está relacionada a temas relativos a la democracia, la paz y la prosperidad. Una mentira absoluta. Además, recuerden que está en una reunión en Nueva York donde se reunirá con congresistas y senadores de los Estados Unidos para impulsar la ley IDEA, mediante la cual los beneficios del comercio del Caribe con Estados Unidos se homologan con Ecuador. Esas negociaciones son tremendas. Además que estuvo en la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno en Bélgica, que está vinculada directamente con la Unión Europea
y la Agenda 2030, la agenda de la Unión Europea y particularmente de esta tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, es impulsar la Agenda 2030, una agenda realmente horrorosa, una agenda donde se está imponiendo lo que en su cúspide más alta será implantar el denominado nuevo orden mundial. Y pues con respecto a esto de la lista Schengen estaremos preparando un material específico porque el contenido es realmente sorprendente, queridos amigos. Entonces la presencia de Lasso en estas giras es básicamente para entregar el país, para subordinarse a estas élites. ¿Y cómo lo seguimos comprobando en el caso de este Lasso politiquero, falso religioso, contrario a Dios, perdón? Porque lo que él está haciendo es contrario totalmente a lo que nos pide Dios. Es que por el día de la marcha de este mal denominado orgullo del LGBTismo y todas sus aberraciones, él puso un tuit que a continuación lo ponemos a su consideración, que quede en evidencia, donde él detalla su felicitación o su reconocimiento, como ustedes le quieran decir, algo que a nosotros, más allá de sorprendernos, nos enojó profundamente porque, claro, qué evidencia. Miren ustedes este tuit del señor Lasso, donde dice: hoy se conmemora la lucha de la comunidad LGBTIQ+, por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Hoy reconocemos el valor de la diversidad que enriquece nuestro país. Este tuit fue emitido el 28 de junio a través de su tuit. Lamentable, lamentable. Un hombre arrodillado a la agenda de la ideología de género, parte de la Agenda 2030, que viene desde la demencial ONU. Por eso, como introducción, era importante mencionar que en cuanto a esta transición política, si se le puede llamar transición porque es un circo con el tema de la muerte cruzada, los candidatos que surgieron siguen siendo de la vieja escuela, de la podrida escuela. No existe ni uno solo que sea coherente o que tenga un sentido de servicio. Todos, sin lugar a duda, todos los que están como candidatos son obedientes al nuevo orden mundial. Pero además, ¿qué es lo que preocupa? Porque ya no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas. Porque en el Ecuador existe una derecha débil, hipócrita, cobarde, que tranza en favor de intereses personales. Pero más allá de eso, izquierda y derecha son la misma tontería, son la misma porquería. Claro, abiertamente la izquierda progresista es la que comparte la hegemonía de este dominio globalista y por eso está enriquecida, pero para nada existe una derecha coherente, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Decía entonces que esta Agenda 2030 tiene cooptados a todos los políticos de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Ustedes van a hablarme de Bukele, pueden hablarme del mismo Donald Trump y sus aspiraciones a la presidencia. Unos más fronteros al sistema planteado por las luciferinas, aparentemente dirían que es lo contrario. El famoso Milei, por ejemplo, en Argentina, que se está posicionando más para ser un presidente de la República. Yo tengo todos mis reparos del mundo, porque es un hombre de extrañas costumbres y lamento decir que yo no estoy casado con el pensamiento liberal, porque simplemente es lo mismo. Coincide aparentemente con algunos temas relacionados al sentido común, el derecho a la vida, qué sé yo, pero hay otros que no tienen nada que ver. Entonces ningún político del mundo o en la historia del mundo que ha llegado a instancias de poder, llamémoslo así, ha sido bueno. Pero además existen estos medios de comunicación, los miedos de comunicación, que como discurso permanente, tanto en Ecuador como en México, en Chile, en la Conchinchina, protegen ese status quo. ¿Y por qué lo digo? Justamente porque los medios de comunicación, cada vez que tienen a los candidatos, siempre preguntan exactamente lo mismo porque es lo obvio, porque tienen que hacer lo obvio, la seguridad, el trabajo,
la fortaleza de la institucionalidad, qué sé yo, pero omiten las preguntas más importantes a los candidatos. Es decir, al candidato hay que pedirle y decirle, deberían preguntarle, ¿está a favor del aborto? ¿Está a favor del feminismo? ¿Qué piensa de la ideología de género? Y sobre todo, ¿qué piensa de la Agenda 2030? ¿Está a favor de la Agenda 2030? Pero ¿por qué los medios de comunicación a través de sus empleados nunca enfrentan estas preguntas para sondear la verdadera condición ética y moral de los candidatos? Básicamente porque disponen de órdenes para no serlo. Se concentran en la generalidad, pero no atacan la esencia de los candidatos. Si ustedes conocen alguno o vieron una entrevista donde se les enfrentó de esa manera, pues háganmelo saber en la caja de comentarios para poderlo investigar. Pero es importante recalcar, es importantísimo recalcar, que no lo están haciendo sistemáticamente, porque la política y los medios de comunicación son parte de la agenda globalista. Por eso impulsan temas como el cambio climático, que a la gente que no ha visto ese contenido, es el último contenido subido, antes de este evidentemente, porque el cambio climático es una narrativa falsa, es una narrativa de dominio, como el tema del ambientalismo, o sea, 10,000 cosas más. No ahondan, porque simplemente es ese pacto de silencio o de omisión que tienen los medios de comunicación en el Ecuador como reflejo de América Latina y el mundo. Claro, si caemos en manos de estos sinvergüenzas correístas a través de su mafioso pseudo líder, este señor Correa, porque está loco, realmente está loco este señor, pues es evidente que el país se va a ir más rápido a la decadencia. Ahora, estamos realmente en un problema. Si no existen ni un solo candidato que esté contra la Agenda 2030, porque ninguno lo ha mencionado, es que estamos enfrentados a un problema muy grande en este momento. Quien será presidente o para llegar a la presidencia del Ecuador en esta instancia de pseudo transición debe captar al público entre los 18, debe captar a los votantes entre los 18 y los 35 años, porque resulta que juntos hacen mayoría. ¿Sí? Estamos hablando de casi del 58% de los votantes totales, es decir, mayoría. ¿Sí? El resto pertenecen a los segmentos de 45 a 55 y en adelante. Es que nos estamos enfrentando a esta generación de cristal, de millennials, de centennials, que hay que decirlo claramente, están cooptados y que son progresistas en su mayoría, es decir, están a favor del mal llamado matrimonio igualitario, están a favor de la propuesta del lobby del arco iris, están a favor o son ambientalistas, de estos ambientalistas abraza árboles o besa árboles. Entonces, eso es lo que más preocupa, es una generación captada por este globalismo que ha normalizado lo anormal o ha desnaturalizado lo natural. Y eso es un gran problema. Solamente para tomar un ejemplo. Por ejemplo, en la pregunta
relacionada al Yasuní. Lamentablemente estoy casi seguro que va a ganar por esta franja de votación que es definitiva entre los 18 y 35 años, que se va a dejar de explotar los recursos provenientes del Yasuní porque hay este falso ambientalismo ideológico totalmente absurdo del pachamamismo, del animalismo, del ecologismo Greta Thunberg, por llamarlo de alguna manera. Y nos vamos a quedar sin ese dinero, claro, impulsado por los yasunidos, que tienen una agenda. Porque los yasunidos son progres, los yasunidos se preocupan de los pueblos no contactados. A propósito, no contactados, ¿cómo así? ¿Que son extraterrestres? ¿Viven en otro planeta? Por Dios. Se preocupan de eso. Y además no han hecho nada. No han hecho nada por los famosos pueblos no contactados, entre comillas. Porque solamente están cumpliendo esta agenda, ¿no? De no a la explotación del petróleo porque el petróleo contamina la Pachamama y chachachán y chunchanchan y lo que sea. Es una barbaridad realmente. Y nos vamos a quedar sin ese dinero que es tan importante. Ahora con el tema del Chocó. El Chocó sí es una... Hay que pensarlo muy bien. Yo particularmente sí voy a votar para que el Chocó no sea topado. Y no porque yo soy un falso ambientalista, sino que el sentido común dictamina que tenemos que proteger nuestras reservas, las pocas que nos quedan. En el caso del Yasuní, lamentablemente ya fue explotado. El Yasuní no puede parar porque además la transición para parar tiene un coste altísimo. Y nos quedamos sin ese dinero. En un país tan pobre y además con tan mala distribución de la economía, entonces ya se imaginarán ustedes la debacle que se viene. Ahora, quiero conectar este tema de los políticos también con el tema de los derechos de los niños. A propósito de lo que ha desencadenado esta película Son of Freedom, que todo indica que la podremos ver en Ecuador el 31 de agosto. Es que claro, nadie podría pensar que político alguno está en contra de la niñez, pero todos los políticos están en contra de la niñez partiendo de que todos están a favor del aborto. O sea, eso es esencial entenderlo, porque no existe justificación para que alguien apoye el aborto, porque el aborto es matar a un niño o una niña en el vientre de su madre o de una mujer. Y porque además la política imperante es pedófila. Los mal denominados países del primer mundo, gobiernos de Estados Unidos, de Europa, tienen una cultura pedófila, señoras y señores. O mejor dicho, tienen una práctica aberrante para manipular a niños a partir de comportamientos enfermizos de adultos, porque esa palabra ya no hay cómo mencionarla. Por eso hay que poner un pito. Tal vez el buscador al escucharme decir Son of Freedom hace objeto de que haya censura, porque han censurado a muchísimos comunicadores a través de esta plataforma en YouTube. Entonces, fíjense ustedes, la política no está a favor de la niñez bajo ningún aspecto, y no solamente por el aborto, sino porque cuando dicen vamos a eliminar y vamos a combatir al narcotráfico y al narcoterrorismo y a la delincuencia y a los pandilleros, eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Primero porque no pueden. Segundo porque estos criminales que están asolando el país están fuertemente financiados no solamente por el tema de plata del terrorismo o del narcotráfico, sino también por dinero de George Soros a través de Open Society. Entonces, es por esa razón que no lo vamos a lograr, o no lo van a lograr los políticos imperantes. Porque los primeros en sufrir son los niños, personas de la tercera edad, mujeres y el resto de nosotros. Aún conociendo estos casos a través de esta película Son of Freedom, que destapa esta porquería que existe, con prácticas aberrantes, aún así esta política es censurada, y es censurada además por entes políticos, cuando se deberían construir leyes específicas para construir de estos depredadores, de estos enfermos mentales. Porque en el Ecuador
Por ejemplo, como existe una injerencia de holandeses que vienen de estos Países Bajos o vienen de Países Bajos, como sea. Porque los holandeses tienen unas prácticas aberrantes. La cultura holandesa es horrible, hay que decirlo. Ya están en el Ecuador. Aquí en el Ecuador hay un mercado de trata de niños impresionante. Suculenta para estos monstruos, para estos demonios. Así que mucho cuidado con esta comunidad de holandeses que se mueve entre las penumbras. Tengan mucho cuidado. Protejan a sus hijos, porque no solamente están vulnerados los hijos de familias pobres, están más expuestos, sí, pero también nuestros hijos son candidatos, entonces hay que cuidarlos. Entonces por eso les digo, la política y los políticos no quieren proteger a nuestros hijos. Fíjense en ustedes. Entonces, ¿por quién votar? Si vas a votar y me dices voy a votar por el mal peor, pues lamento decirte que estás muy equivocado. Eso es muy cobarde. Si eliges votar por tal o por cual, porque aparentemente, y es lógico que la segunda vuelta puede ser y va a ser de ley la candidata feminista del misógino Correa, curioso, y de este literalmente incapaz de Arauz, ella está fija, está primera en todas las encuestas. El tema es quién llega a segunda vuelta, entonces puede ser entre Villavicencio y Sonnenholzer. Y los dos, pues, sobre todo Sonnenholzer, no sé por qué le ponen en un pedestal. Es un hombre que estuvo en el morenismo y que tiene a su haber desastres en su administración como vicepresidente, que además abandonó el barco en una supuesta pandemia, que sabemos algunos que fue pandemia. Y Villavicencio con su agenda. Por supuesto, Villavicencio tiene su agenda como hombre de izquierda. Un hombre a favor del aborto, un hombre a favor del feminismo, un hombre a favor de estas agendas ambientalistoides horribles, digamos horribles, mentirosas, incoherentes, porque los ambientalistas protegen a los seres vivos, a la fauna silvestre o marina, pero apoyan el aborto. Así nomás es esta gente ambientalista y animalista. Entonces, una posición honesta, desde mi humilde punto de vista, es votar nulo. El nulo no va hacia ningún lado. El blanco es el que aporta inclusive a quien va ganando. Si votas blanco, eso sí es irresponsable. Si eliges votar por algún candidato es tu problema, pero no va a pasar nada con el candidato que llegue. Votar nulo es una posición, es el famoso voto protesta, pero es un voto consciente, porque yo no puedo votar por ninguno de estos sinvergüenzas, porque ninguno va a solucionar absolutamente nada. Qué triste decirlo en esa medida. Ya para cerrar, y antes de cerrar, nuevamente pedirles, por favor, que compartan este contenido, que se suscriban si no lo han hecho. Hemos crecido de a poquito, y eso es bueno porque sabemos que la gente está respetando este contenido que vamos generando. Así que por favor denle like y suscríbanse, compartan este contenido para debatirlo. Es que recientemente, y esto saliéndome un poquito fuera del tema ya para cerrar, es que el periodista Patricio Díaz, que falleció recientemente y que lo lamentamos profundamente, lo encuentran muerto. Y lo que se repite es que no saben qué pasó. Murió de repente. Murió sin ninguna justificación y al parecer fue un ataque al corazón o un paro respiratorio. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el mundo ya se registran más de 700,000 muertes de extrañas miocarditis que son derivadas de la jacuna, relacionada al bicho chino que tuvo asolado al mundo 2 años. Solo lo quiero poner a su consideración. Es como el actor Jamie Foxx también cayó en una situación de salud terrible y no lo mencionaron. Han muerto deportistas,
Han quedado inválidos, ciegos, con lesiones, muchísimas personas. La afectación en total supera los 3 millones de personas entre fallecidos y afectados físicamente, que se quedan ciegos, se quedan sordos, se quedan con problemas gravísimos de miocarditis. Es impresionante. Por eso lo quería traer a colación. No saben de qué murió el señor Patricio Díaz, pero murió de repente. Y hay este efecto de la repentinitis. Ahí googleen repentinitis o entren a redes sociales con el repentinitis. La gente se muere así de repente, sin ninguna causa. Wow. Hakuna, o metodología pseudomédica, a propósito, parte de la Agenda 2030. Bueno, aquí les dejo entonces con ese contenido, agradeciéndoles profundamente por la paciencia de haberme escuchado, pidiéndoles nuevamente que se suscriban al canal, que compartan este contenido, que vamos a tratar de subirlo con mayor regularidad, por supuesto que sí. Y pues que nos mantengamos atentos, porque la censura está cada vez más y más fuerte. Es impresionante lo que está pasando. También haremos un especial del tema de Barbie, de esta película, que es una película que sigue potenciando el falso feminismo, atacando y poniendo como idiotas a nosotros los hombres, y que tiene una historia horrenda, que si ustedes no la conocen, pues les sugiero que visiten el canal de Pablo Rosales. Visiten el canal en YouTube de Pablo Rosales y sepan de lo que se trata este tema, que es una película de empoderamiento de la mujer. Y la mujer, como sabemos, no necesita empoderamiento, necesita ser solamente femenina. Punto. Pero bueno, me despido, nuevamente agradeciéndoles muchísimo por el tiempo prestado al escuchar este material, escuchar y mirar este material. Soy Douglas Paredes, les mando un abrazo gigante y en la próxima entrega del contenido que subamos, que estará caliente, pues espero darles una buena noticia, si así Dios lo permite. Señoras y señores, gracias, les mando un abrazo gigante y se les quiere mucho.